Y hoy es un día muy especial para nosotros en la hora de la verdad. Hoy en nuestra sección de grandes reportajes, en la hora de la verdad, tenemos un invitado de lujo, un invitado que por fortuna está con nosotros para contarnos tantas cosas después de todas sus luchas, después de todas las dificultades que ha sufrido por cuenta de uno y otro factor. Él es el doctor Fernando Londoño Hoyos. Doctor Fernando, muy buenos días y bienvenido a este gran reportaje. Muchísimas gracias a ustedes. Y yo tengo que decir de mi parte que estoy aquí por milagro, por milagro. Soy un milagro viviente porque lo normal es que yo hubiera fallecido en medio de estas desventuras. Pues Dios me ha dado una oportunidad, no sé bien para qué, pero estoy a su nombre, estoy a su cuidado. Estoy a su disposición absoluta porque creo infinitamente en Dios. Es la primera cosa que me mueve en el mundo, el amor de Dios. Pues doctor Fernando, para nosotros es un verdadero orgullo, un honor poder hablarle a usted en una entrevista, ¿sabe? Somos su equipo de trabajo durante tantos años y por eso queremos aprovechar este día tan especial con nuestros oyentes para hacerles algunas preguntas de su vida. Vamos a hablar con el Fernando Londoño desde que nació a la presente. Vamos a hacer un breve recorrido por su historia de vida que es fabulosa, llena de anécdotas y llena de tantos detalles que muchos probablemente no sepan, pero que hoy esperamos los puedan descubrir. Empecemos por el principio de las cosas, válgame la redundancia. Doctor Fernando, ¿usted dónde nace? ¿Quiénes eran su papá, su mamá? ¿Cuántos hermanos? Yo nazco en Manizales un 27 de diciembre de 1944 y nazco en un hogar cristiano. Es lo primero que tengo que decir para que se me conozca porque yo no ando con subterfugios. Yo no estoy disfrazándome de ninguna manera. Nací en un hogar cristiano, he vivido cristianamente y he vivido cristianamente con el corazón puesto en los altos designios que Dios me ha dado. Entonces nazco el 27 de diciembre de 1944. En ese hogar cristiano somos 5 hijos, lo que quiere decir que tengo 4 hermanos, 2 varones, 2 mujeres, todos ellos gente maravillosa, gente extraordinaria. Y mis padres fueron, fallecieron ya los dos por obra del tiempo, lamentablemente, pero fallecieron viviendo cristianamente y dándolo todo por el bienestar suyo, de su familia, pero sobre todo de la sociedad en la que vinieron a vivir y en la que fueron lujos de competencia en el amor, de competencia en la voluntad de servicio. Esos fueron mis padres. Mi padre Fernando Londoño Londoño, un grande orador, tal vez el más grande orador que tuvo Colombia en la época de los oradores, siempre se dijo así, lo llamaron Pico de Oro. Y Fernando Londoño Londoño dejó huella por su rectitud, por su claridad de conciencia y por ese dote infinito que tenía para comunicarse con la gente. Mi madre, Melba Hoyos, nació en Cartago, pero de una familia que venía de Antioquia y de una familia que venía en un octavo que me corresponde del Valle del Cauca. De manera que tengo 7 octavos de, de genealogía, de génesis antioqueña y un octavo de sangre y de costumbres vallecaucanas. Ese es lo más sencillo de mi biografía, además. Doctor Fernando, ahora le pregunto yo,
Usted nos ha dicho que cree infinitamente en Dios y en su amor, ha hecho énfasis en que creció en un hogar cristiano, y yo quisiera preguntarle eso, porque sé que usted tuvo una profunda educación religiosa, fue formado por los jesuitas. ¿De qué manera influyó la pedagogía jesuita y la doctrina católica en su formación intelectual? De manera dramática, para decirlo de algún modo. Soy discípulo de los jesuitas. Primero fue discípulo de los hermanos maristas. Los hermanos maristas en Manizales fueron mis primeros educadores. Después llegaron los jesuitas y fui jesuita en quinto elemental, los 6 años de bachillerato, los 5 años de estudios universitarios, y desde entonces estoy con los jesuitas. De manera que no tengo cómo negar el origen profundamente cristiano y profundamente jesuítico de mis convicciones más íntimas. Doctor Fernando, en esa primera niñez, cuando usted tendría cuántos años, de los 2 años a los 5 años, eh, ¿su vida cómo era? ¿Qué pasaba en ese momento en la vida de Fernando Londoño Hoyos, pero también del doctor Fernando Londoño y Londoño? Bueno, lo primero es que yo no viví en Manizales inicialmente. Yo nací en Manizales. Vinimos a vivir a Bogotá porque mi padre era representante a la Cámara, y después nos fuimos a París porque mi padre fue nombrado embajador de Colombia en Francia. Yo estuve en París hasta los 5 años de edad, y a los 5 años de edad regreso a Colombia, regreso a Manizales. Pero el primer tiempo es de vida en París, al lado de mis padres, al lado de mi gente francesa que adoro. Yo tengo un amor muy grande por todo lo francés. No en vano tuve mi primera educación allá entre los franceses, nada menos que después de la Segunda Guerra Mundial. De manera que era un patriotismo a flor de piel, era una sensibilidad especial por todo lo humanístico, porque decir Francia es decir humanismo. No podemos avanzar, doctor Fernando, sin que escuchemos, para que sigamos hablando de su vida en Francia, de su niñez, donde adquirió como segunda lengua, pues precisamente el idioma francés. Escuchamos esto que es algo de lo que usted nos ha transmitido durante tantos años en sus gustos musicales. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Pues ella es Edith Piaf, doctor Fernando, Nada y menos. el nombre de la canción, sí, por favor, usted tenga el honor, porque me da miedo equivocarme. No, rien de rien. Nada de nada. No, nada. No me arrepiento de nada. No tengo que mortificarme por nada de lo que viví. He vivido a plenitud, y esa es la canción que canta nada menos que Edith Piaf, y que era la canción de mi época. Yo vivo en París de los años 46 a 50, y era la época de los grandes cantantes franceses, de Jean Sablon, de Edith Piaf, de... Hágame el favor la voz de esa mujer. Hágame el favor de esa mujer. De manera que esa es mi cuna cultural, la cuna francesa, en momentos particularmente dramáticos de la historia. Es que acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial, una Francia destruida, una Francia humillada, una Francia vuelta a pedazos,
pero resurge de sus cenizas. Y ese es el ambiente en que me levanto. Y me levanto en un ambiente de profundo patriotismo. Yo recuerdo cuando estábamos en el parque de los... En el parque de mis primeros recuerdos. Bueno, le tocó que Campos Elíseos, Torre Eiffel. Champs-Élysées, la Torre Eiffel, Claro. todo, claro, claro. Y recuerdo que venían unos soldados franceses apoyándose los unos en los otros porque no tenían manera de conseguir una nada en que apoyarse. Se apoyaban entre ellos. Y llegaron y la gente se fue reuniendo y empezó a cantar algo que yo no sabía qué era, pero que era finalmente la Marsellesa. Yo llegué a mi casa a preguntar qué era lo que pasaba, que me ayudaran a entender, porque entendía poco de lo que estaba pasando y me contaron que eso era el amor por Francia, el amor por su bandera, el amor patriótico que los franceses daban ejemplo en el mundo entero en aquellos días memorables de la posguerra. Doctor Fernando, usted crece en un hogar donde no se hablaba de política, sino que se vivía la política y además, ya nos ha contado, tuvo que vivir en esa Francia de la posguerra. Yo le quiero preguntar por algo y es, ¿cuál fue el gran referente político de su juventud? Bueno, estoy hablando de mi niñez, una niñez nacida en un ambiente patriótico fundamental. Y después vengo a Colombia a Manizales, donde estamos en plena violencia política y el referente de mi niñez y el referente de mi vida es mi padre. No tengo duda ninguna de la influencia definitiva que mi padre ejerció sobre mí. De los pensadores franceses, doctor Fernando, de la revolución o de la posrevolución, ¿con cuál de ellos se queda? Sabiendo pues que usted es un amante, obviamente, de la filosofía, para no entrar a preguntarle por Platón, Sócrates y Aristóteles, o seguramente por la República de Platón, u otros de esos enormes textos, o seguramente por Santo Tomás. Bueno, tanto de qué hablar, pero de Francia, al estar usted en Colombia otra vez, ya entra usted a su edad preadolescente o adolescente. ¿Usted qué había visto de lo que le quedaba de esa historia que vivió en Francia siendo tan niño? Yo admiré, amé y seguí a Charles de Gaulle. De Gaulle fue mi ídolo de la niñez, mi ídolo de la primera juventud. Y De Gaulle, pues es que recuerden ustedes que hubo unas elecciones en Francia que las ganó De Gaulle por unanimidad. Ese era el ambiente que se vivía en Francia con Charles de Gaulle. Qué gran pensador. Y luego vienen los grandes de la derecha francesa. Giscard d'Estaing, por ejemplo. Pensadores franceses de primera magnitud que crean un ambiente que me fue completamente favorable para las ideas de lo que se llama hoy la derecha. Era la derecha francesa, era la derecha que rescataba a Francia del olvido y de la muerte. Entonces, tenga la seguridad, los pensadores franceses dejaron en mí una huella profundísima. ¿Llega usted a Colombia de Francia? ¿A qué edad más o menos? ¿A qué edad regresa a Colombia? ¿Y cuál es el estado de cosas en el que encuentra el país? Llego a los 5 para cumplir los 6 años y encuentro el país en medio de la violencia política. Mis primeros recuerdos son esos recuerdos trágicos y dolorosos de la violencia. Cerca del único hombre que no fue violento nunca en política, del único hombre que yo conocí que estuvo siempre al servicio de los grandes pensamientos, de las grandes ideas
y de la conciliación nacional. Tengo una anécdota de mi padre. Cuando regresamos de París, Ospina Pérez, que era el presidente, le ofreció a papá el ministerio que él escogiera. Mi padre le dijo que no, porque mi madre agonizaba. Mi madre agonizó durante 10 años de una enfermedad, la más cruel que ustedes se puedan imaginar. Una enfermedad que siempre se tuvo como pemphigus benignus y que resultó ser un During, una enfermedad en la piel espantosa. Mi padre estuvo siempre pendiente de ella y dijo: no acepto ningún nombramiento nacional, acepto la alcaldía de Manizales. Hizo el primer centenario de Manizales, lo dirigió mi padre y lo dirigió con profundo amor y con reconocimiento que ha sido universal de los liberales perseguidos entonces tan dramáticamente como eran perseguidos. Y ese fue mi padre, un hombre conciliador por excelencia, por definición. El único consejo municipal que estaba reunido en Colombia fue el Consejo de Manizales, porque fue condición que mi padre le puso a Ospina Pérez para aceptar la alcaldía de Manizales, que él aceptaba la alcaldía de Manizales siempre y cuando pudiera dirigirla con un consejo municipal que era liberal, de mayoría liberal. Aquello parecía una locura, y con un consejo de mayoría liberal transformó la ciudad, la convirtió de un pueblito que era Manizales en su momento en una ciudad, la ciudad del centenario. Ahora, doctor Fernando, quiero que escuchemos esta melodía y me diga qué recuerdos le trae esto. A ver. No te vayas todavía, susurraste en mis oídos, despertando mis sentidos. Quemó mi cuerpo tu fuego vivo. Yo sabía que algo extraño me inyectaste con tus besos y esa inmensa luz brillante, incandescente de tus ojos bellos. No te vayas, no, y ahora soy yo que te lo pido en mi soledad. Ella es Carmenza Duque, doctor Fernando, una de las voces más bellas que ha dado Manizales. Sí, señor, Manizales y Colombia. La voz de Carmenza es una voz buena donde la pongan en cualquier lugar del mundo. Y entonces ahí la está oyendo usted cantar. Y Carmenza, por supuesto, fue no solamente mi amiga, sino una persona que tuvo influencia fundamental en mis afectos musicales, y ahí la tienen ustedes interpretando esta canción, Carmenza Duque. Esto es, para quien lo pregunta y no sabe de qué canción estamos hablando, esto es, pues, Noche no te vayas, de Carmenza Duque. Bueno, doctor Fernando, ¿hasta qué edad se queda usted en Manizales? ¿Y en qué momento, pues sí, llega a Bogotá? Supongo yo que es su siguiente salida. ¿Y por qué decide estudiar Derecho y Economía? ¿Por qué no Ingeniería? ¿Por qué no, no sé, Pedagogía, Ciencias Matemáticas, Ciencias Naturales, Matemáticas, Biología? No sé, alguna otra ciencia política. ¿Por qué Derecho y por qué Economía? Yo me quedo en Manizales hasta los 11 años de edad. A los 11 años vengo a matricularme en el Colegio de San Bartolomé para
como cosa rara con los jesuitas, ¿no es cierto? El colegio de San Bartolomé la Merced. Ahí me matriculo, ahí empiezo mi bachillerato, que lo hago todo en el colegio de San Bartolomé. Entonces, esa es mi apertura al mundo con los bartolinos, con los padres jesuitas, con los ejercicios espirituales de Loyola, con el mundo espiritual, con el mundo trascendente que nos enseñaron los jesuitas en aquella época. ¿Por qué no estudié Derecho? ¿Por qué estudié Derecho? Le quiero confesar que yo iba a estudiar medicina y que todo estaba dispuesto para que yo entrara a medicina, hasta que papá me echó un discurso de los de él y me demostró que yo no servía, pues que relativamente yo no iba a ser un buen médico, pero que el mundo se iba a perder de un buen abogado. Y entonces resolví estudiar Derecho, y estudié Derecho con pasión, con amor, con veneración, en la Universidad Javeriana, otra vez los jesuitas. Estudié Derecho en la Universidad Javeriana y lo estudié con pasión. Mi pasión por el derecho es más que una voluntad de ejercer una carrera, es más que un medio de vida, es mucho más, es una verdadera pasión. Amo el derecho. Y esa fue una lección que recibí de los padres jesuitas en la Universidad Javeriana con unos profesores, hágame el favor, los profesores que yo tenía, Rodrigo Noguera Laborde, Luis Caro Escayón, Dios mío, José María Esguerra Samper, qué profesores, casi todos ellos magistrados de las altas cortes que me enseñaron a venerar el derecho. Lo mío por el derecho es una veneración que la llevo desde cuando entré a la Facultad de Derecho a los 16 años de edad. Terminé llegando a los 21 años y desde entonces mi pasión es el derecho y lo amo con todas mis entrañas, con toda mi fuerza, con toda mi pasión. Doctor Fernando, y es ahí en la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana donde usted siente esa vocación política, ese llamado a la vida pública, esa necesidad de servir a la patria, o en qué momento de su vida es en el que dice, bueno, yo quiero hacer política. Yo siempre amé a mi patria, pero nunca quise hacer política porque la política tal como era me parecía la cosa más detestable que pudiera haber. Odiar los conservadores a los liberales cuando yo los quería a todos. Mis compañeros de clase eran mis amigos entrañables y yo no odié a ninguno porque fuera liberal, jamás, jamás. Entonces, no me gustaba hacer política y no quise hacer política y no hice política, sino que me dediqué al derecho, me dediqué a ese ejercicio nobilísimo durante tantos años hasta el día en que Álvaro Uribe Vélez me hizo una llamada telefónica para ofrecerme el Ministerio del Interior y de Justicia. Antes de eso, yo no había hecho política, yo no la había entendido como la entienden aquí, que era la única manera de entenderla. Yo tenía la obligación de odiar a los liberales y yo, ¿por qué los iba a odiar? Si yo los amaba profundamente porque eran mis amigos. Mi padre me enseñó la conciliación, mi padre me enseñó esa devoción por los demás, la que afinqué en mis estudios en la Javeriana. En la Javeriana había pasión por el derecho, en la Javeriana había una tendencia clarísima a la derecha en toda su expresión, pero era sin odio, era sin odio. Yo fui alumno, por ejemplo, de Álvaro Gómez Hurtado y las clases de Álvaro Gómez Hurtado no las olvidaré jamás. Y esa fue la pasión que tuve por el derecho, surgido de una necesidad íntima, personal, intransferible. Yo amo el derecho porque lo amo,
pero no fui capaz de odiar, y como no fui capaz de odiar, no fui capaz de hacer política, sino hasta ese momento cuando me llamaron a que desempeñara los cargos de ministro del Interior y de ministro de Justicia. Doctor Fernando, antes de ir a ese momento de la vida, es que han pasado tantas cosas antes y no quiero que nos vayamos todavía a hablar de su carrera de ministro del Interior y de Justicia y cuando conoce al presidente Uribe. Quiero que traigamos a la memoria un hecho anecdótico de su vida. ¿Con quién vivía usted en Bogotá? ¿Cómo eran sus compañeros? ¿A qué dedicaba usted los días de su juventud entre el colegio y luego la universidad? Porque fue un hombre que le gustó siempre el deporte, le gustó el fútbol. De hecho, creo que todos en la mesa y nuestros oyentes siempre han sentido una enorme admiración por su capacidad de hablar tan profundo en el derecho y la economía, como hablar tan profundo en el deporte, en el fútbol, el atletismo, o el golf, o el tenis. Y escuchamos Bueno, aquí otro de esos recuerdos que nos vienen a la memoria de tantas horas de las que hemos hablado, de nuestros gustos musicales, de lo que hemos hecho, pero particularmente este le debe traer un recuerdo. Por favor, escuchémoslo. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green. bueno, And we lived Me imagino usted que lo reconoce in perfectamente, our ¿no? yellow claro, pero se embocó en una canción que no me gusta, ¿cómo le parece? No diga. Eh, Y con Cindy estuvimos debatiendo ampliamente el asunto sobre cuál sería la mejor de todas y llegamos a la conclusión que podía ser Yellow Submarine. No, no fui apasionado de los Beatles. Tenía un compañero en mi colegio y en mi apartamento. Yo viví muchos años en un apartamento cuando mis padres vinieron de Bogotá a Manizales para que papá desempeñara por segunda vez la alcaldía y para rescatar una ciudad que estaba en un colapso pavoroso. Entonces, mi compañero Mesita, era apasionado por los Beatles y los ponía tanto y nos obligó a oír tantos Beatles que terminaron por no gustarme. Pero sobre todo ese Yellow Submarine lo he oído y lo he disfrutado en otras versiones distintas. Esa no me gustó. No me gustó nunca, se lo tengo que confesar con todo el corazón. Bueno, casi que le atinamos. En esos momentos, doctor Fernando, de su historia en la universidad, usted estudia Derecho y tiene la oportunidad del tiempo de alternarse con estudios de Economía. Usted nos ha dicho que tiene, pues es que lo nota siempre uno, tiene un enorme gusto, amor, dedicación, devoción por el derecho. Y usted sale con honores de su carrera de abogado eh, y termina por reemplazar a uno de sus grandes maestros. Nada menos que a Rodrigo Noguera Laborde. Y le tengo que decir, porque para qué nos ponemos aquí con poses de humildad. Fui después de Rodrigo Noguera, que hizo eso en el año 43, cuando yo no había nacido. Logró sacar 100 puntos en todos los exámenes preparatorios. Los exámenes preparatorios son unos exámenes supremos